el tiempo de compartir también la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. Quiero que me acompañes a tu Biblia, al libro de Hechos, capítulo 6, versículo 7 al versículo 15. Hechos, capítulo 6, versículo 7 al versículo 15. Y vamos a estar meditando en estos versículos. El mensaje de esta noche se llama Bank. Así se llama el mensaje, Bank. Y bueno, yo lo puse este nombre alusivo a Bank como una explosión de una caricatura, ¿no? Una explosión, algo enorme y estruendoso. Vamos a ver el versículo 7 en adelante. Dice, y crecía la palabra del Señor, dice, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos, dice, de los sacerdotes obedecían la fe. Y Esteban, dice, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Entonces sobornaron, dice, a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y dice, soliviataron, dice, al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetieron y le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron, dice, testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar, cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Bien, en este mensaje de Bank, vamos a ver netamente algunos detalles importantes de este personaje llamado Esteban, que significa pues corona, Estéfanos. Pero antes de eso debemos recordar algunas cosas de Jesús, del divino maestro. Jesús siempre nos aconsejó, nos predicó y nos dijo que debemos de hacer más de lo que se nos pide hacer. Debemos dar más de lo que se nos demanda. Jesús dijo, por ejemplo, si te piden ir 1 milla, tú vas a ir 2 millas. Si te piden que cargues algo, pues tú vas a cargar el doble, ¿no? Si te piden la túnica, pues también dale la capa, dijo en Lucas 6, 29. Y Esteban era una persona así como estaba describiendo Jesús, como nos estaba aconsejando Jesús, perdón. Esteban era así, una persona que le decían, vas a hacer tal cosa, y hacía más de lo que se le pedía hacer. Esteban pertenecía al grupo de los 7 diáconos que ellos habían sido seleccionados por la gente de los apóstoles con una serie de requisitos llenos de sabiduría del Espíritu Santo, temerosos de Dios, y que también ellos se iban a encargar de la alimentación y distribución diaria para la manutención de las viudas, o sea, la administración de los bienes de la iglesia, ya que la palabra diácono viene del griego diakonín, que significa servicio. Servicio, pero básicamente en el Nuevo Testamento la gente que tenía sus empleados, sus sirvientes, sus esclavos, le decían diaconín a aquellas personas que tenían que mantener el vaso de los invitados llenos de vino. O sea, esa acción, o puede ser lavamiento de pies, o cualquier acción de servicio, lo llamaban los diaconines, o los diáconos que serían, ¿no? Que era una acción de servicio. Y Esteban hizo más de lo que se le pidió, hizo más del cargo que se le había imputado. No solamente él administraba las cosas de la iglesia, no solamente estaba velando por la manutención de las viudas de habla griega, sino que ahora Esteban empezaba a predicar la palabra. Ahora, para predicar la palabra, vimos que Pedro, una historia antes, nos habla que es la oración y la palabra. O sea, para que Esteban sea usado por Dios, tenía tiempos prolongados de oración, y obviamente eso se reflejaba en su predicación. No era apóstol, es la primera figura que vamos a ver en la Biblia que, aunque no es apóstol, empiezan a suceder milagros a través de él. Esto quiere decir que tú no necesitas un cargo para que Dios te use. Tú no necesitas ser apóstol, querubín, arcángel, serafín, pastor, presbítero,
ni diácono para que Dios te empiece a usar, porque Dios no le mueve los cargos, lo que Dios le mueve es un corazón sincero que lo busque. Así que no te limites, no esperes tampoco llegar a tener un cargo todavía para servir a Dios. Estoy esperando que me den el pastorado, estoy esperando a terminar el seminario para servir a Dios, estoy esperando ser misionero para hacer misiones. No, lo puedes hacer ya puedes servir a Dios, no te limites. Había un hombre llamado Thomas Edison. Cuando él era niño y fue a la escuela, regresó a su casa con una nota de expulsión. La nota, cuando él entregó a su madre, él no sabía leer ni escribir, era muy chiquito. La nota decía: señora, su hijo Thomas es un necio, es un bruto, nunca va a aprender. Así que mejor que no venga a la escuela, está expulsado. Cuando ella vio la nota, no le dijo lo que decía su hijo, las palabras duras y crueles. Así que su hijo le pregunta: mamá, ¿qué dice la nota? Y él dijo: bueno, hijo, acá dice que eres muy inteligente, eres un genio y la escuela no está capacitada para poder enseñarte y mejor te voy a enseñar yo. Y su madre le empezó a enseñar a su hijo a leer, a escribir, y la mente del muchacho se disparó y se volvió el famoso Thomas Edison, creador del el film cinematográfico y muchos inventos que usamos el día de hoy. Así que cuando ya él era adulto, muy anciano, encontró esa nota que un día su madre había recibido del colegio, y cuando él leyó la nota se dio cuenta que su madre le había ocultado ese terrible mensaje, ese cliché que le habían puesto, y eso no limitó para que él explotara en conocimiento. Lo que trato de decirte es que no te limites, o sea, nada ni nadie te tenga en poco. La Biblia dice, si eres joven, la Biblia dice: no tengas en poco tu juventud. Ahora dirás: ay, pero yo soy un niño. La Biblia dice: no digas que eres un niño. O sea, tienes un Dios grande, tienes un Dios que mueve montañas, y ese Dios, para Él no hay nada imposible. Usarte para Él no es imposible. Entonces no lo limites. No hay límites, no pienses, recuerda, no pienses todavía llegar a ser líder para que Dios te use. Ya Dios te puede empezar a usar como Esteban. Así que vemos en el versículo 8 y el versículo 15, vamos a ver las cualidades de Esteban. Y la Biblia empieza diciéndonos que era lleno de gracia. La palabra lleno, recordemos, pleroma en el griego, bajo control de, o sea, estaba controlado por la gracia de Dios. O sea, era un hombre que daba la gracia, la paz de Dios, el amor de Dios se transmitía a través de Esteban. La gracia, no la grasa, la gracia de Dios, lleno de gracia. Eso significa también que el favor de Dios estaba con él, la presencia de Dios estaba con él, Dios mismo estaba con él. Ahora, la presencia de Dios estaba en Esteban, la gracia de Dios estaba en Esteban, no porque Dios tenga favoritos, no porque él ya tenía un cargo como diácono, sino porque Esteban buscaba de Dios día con día, y eso se reflejaba en público. Y Jesús, cuando nos habla de la oración, nos dice: haz tu oración en secreto, y eso se va a notar en público, se va a notar cómo cambia tu carácter, se va a notar cómo cambian tus palabras, se va a notar cómo cambian tus actitudes. Todo eso se va a notar en lo exterior cuando tú pasas tiempo en el secreto de Jehová. Y eso lo entendió Esteban. Se notaba su búsqueda diaria de Dios. Eso no dependía de un cargo, eso no dependía de nada, eso dependía simplemente de doblar sus rodillas. Luego nos dice que él estaba lleno de poder, bajo control del poder. La palabra poder viene del griego dunamis o dinamita también, una explosión del poder de Dios, de la presencia de Dios. Cuando viene el poder de Dios a tu vida, eso es explosivo, eso dinamita cualquier obra del diablo, queda dinamitado, queda esparcido en escombros, porque el poder de Dios no lo puede soportar nadie. Pero para tener el poder de Dios, para tener la explosión de Dios, tienes que prender la mecha de Dios. ¿Cómo se prende la mecha? Orando, de rodillas, de madrugada, ayunando, buscando la presencia de Dios. Es la única forma de prender la mecha para que el poder de Dios explote en tu vida y haga volar todas las obras del diablo. No esperes que Dios te busque, porque Dios no va a venir, Dios no se va a aparecer, va a descender a tu cuarto, hijo mío, ya son las 10 de la mañana, levántate a orar. Eso no va a suceder nunca. Tú tienes que pagar el precio, tienes que separar tiempo para orar, para buscar al Señor. Si tú pones al Señor en primer lugar, el Señor te va a poner a ti en el primer lugar. Si pones al último lugar, pues mejor no te digo.
Entonces no esperes que Dios te busque, provoca que el cielo se abra. No esperes que, ay, estoy esperando que Dios baje, que la presencia de Dios me llene. No, eso nunca va a suceder. Tú tienes que provocar que el cielo se abra de par en par para que Dios descienda a tu vida. Luego la Biblia también nos dice en el versículo 15 que su rostro era como el rostro de un ángel. No es que él era Brad Pitt, no es que era un amor de una pepaza, no es eso, sino que cuando dice que su rostro era como un ángel, era como una transfiguración, o sea, tenía un resplandor, un brillo de parte de Dios. ¿Y esto qué pasa? Me recuerda la historia de Moisés cuando pasó 40 días en el monte Sinaí. Él baja con las tablas de la ley, pero también tenía que taparse la cara con un velo porque el brillo de su rostro era demasiado fuerte, demasiado potente. ¿Qué es lo que había sucedido? Que la presencia de Dios, cuando tú estás con Dios, la presencia, el brillo, la pureza, la santidad de Dios se te pega y eso se nota, eso se percibe. Y Esteban se notaba que había pasado tiempo con Dios y los mismos fariseos, los mismos religiosos, los mismos falsos y mentirosos podían ver ese brillo especial en Esteban, ese resplandor que tenía. Por eso cuando una persona es cristiana, tiene un rostro diferente a cuando no lo es. Tiene un rostro radiante, tiene un rostro de paz, de tranquilidad, de gozo. Una persona que no es creyente, pues tiene un rostro pues no de tetera, no toda colgada, amargada, renegada, se queja de todo, llora por todo, brama, brama, brama. O sea, es una persona pues que tiene la cara larga. Esteban, vemos entonces estas tres cualidades importantes: lleno de gracia, lleno de poder, y estaba transfigurado. O sea, la presencia de Dios era tan fuerte que podían verlo de una manera hasta física, por así decirlo. Recuerda, lo que hagas en secreto en Dios se va a notar en público, tanto para lo bueno como para lo malo. Se nota cuando oras y también se nota cuando no oras. Se nota cuando buscas a Dios y también se nota cuando no lo buscas. Bueno, pasamos al versículo 9, al versículo 14. Vamos a ver a los opositores de Esteban. Recuerda que el hecho de que el ceviche sea el plato bandera de Perú no significa que a todos les guste el ceviche. Hay gente que no le gusta, hay herejes por ahí que no les gusta el ceviche, ¿no? Y igual es Esteban. Esteban era un hombre lleno de gracia, lleno de poder, lleno de sabiduría, un diácono que velaba por el hambre que pasaban las viudas. Sin embargo, la religión estaba en contra de Esteban. No esperes que la gente te aplauda cuando sirvas a Dios. No esperes que la gente te dé like cuando sirvas a Dios. No esperes que la gente se agrade cuando sirvas a Dios o que hablen bien de ti cuando sirvas a Dios. No lo esperes porque no lo vas a recibir. Tú esperas solamente tu galardón en el cielo. Eso es lo más importante. Y Esteban obviamente tiene un debate ahí con los sacerdotes. Según Flavio Josefo, dice que había más de 20,000 sacerdotes en esos tiempos. No les gustó la predicación de Esteban, no les gustó el mensaje de Esteban, no les gustó las frases la doctrina que él estaba enseñando, porque nosotros no estamos llamados a agradar a la gente, nosotros estamos llamados a agradar a Dios. Así que si mi mensaje no te gusta, pues no me interesa. Lo que me interesa es que yo esté predicando el mensaje correcto para la persona correcta en el tiempo correcto. Así que Saulo de Tarso también va a aparecer más adelante, pero según la historia, muchos dicen que Saulo de Tarso, que era el fariseo de fariseos, era, como decir, el papa en ese tiempo. O sea, un líder religioso muy conocido, muy influyente, discípulo de un hombre llamado Gamaliel, que era un tipo súper archirecontra hiper mega macro nano, inteligentísimo en la ley, en el manejo de la Torá de Dios. Así que Saulo parece que tiene un debate ahí con este Esteban, porque este fariseo Saulo era la última esperanza. O sea, nadie va a poder con Esteban, pero a ver, que se agarre con Saulo, el gran Saulo de Tarso de Cilicia. Y obviamente parece que también no puede, porque Esteban tenía una sabiduría que venía de lo alto. Esto era la religión versus Dios. O sea, no tiene punto de comparación. Era como decir, Saulo, el doctor en teología, versus Esteban, no era el doctor de teología, pero estaba lleno de Dios. Saulo tenía pues limitaciones en sus conocimientos, pero Esteban, al estar guiado por Dios, tenía un conocimiento ilimitado de las Escrituras. Esteban tenía revelación de Dios que Saulo no lo tenía. Saulo era pues netamente sus conocimientos humanos y Esteban tenía los conocimientos de Dios. Saulo era pues algo temporal, pero Esteban era algo trascendental y eterno, ¿no? Era, como te digo al principio, la religión contra Dios, la tradición versus la Biblia, versus la palabra de Dios. No tiene punto de comparación. Eso es lo que estaba sucediendo. Por eso es que fue condenado
era condenado no es porque Esteban era malo, fue condenado porque era demasiado bueno, era demasiado excelente. Por eso es que la gente te va a envidiar, la gente va a hablar mal de ti. Cuando tú seas una persona excelente, no esperes que la gente te felicite y te dé like a todo lo que digas. La gente te va a odiar, te va a aborrecer, te va a bloquear, te van a crucificar. Si lo hicieron con el Hijo de Dios, imagínate a ti y a mí, ¿qué nos espera? Entonces, ya sabemos que Esteban era demasiado bueno para esta generación, tanto que tuvieron que sobornar a personas, tuvieron que contratar gente de mal vivir, pagarles para que mintieran contra Esteban, diciendo que estaba predicando, que estaba diciendo herejías, que estaba haciendo una serie de cosas y tonterías, para que recién solamente a través de la mentira, el engaño, el fraude, pudieran sentenciar a Esteban. Jesús también fue sentenciado de la misma manera. La gente tuvo que engañar, tuvieron que mentir para poder sentenciar a Jesús y matarlo en una cruz. Así que las personas también te van a condenar. Las personas van a querer muchas veces que tu cabeza ruede por el piso. Así que la gente inventaron que Esteban estaba blasfemando. La blasfemia es un pecado verbal contra Dios. Pero si leemos la Biblia, Esteban en ningún momento estaba blasfemando contra Dios. Por el contrario, dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Dios jamás va a usar a un blasfemo. Dios jamás va a usar a un hereje. O sea, esto eran simplemente falsas acusaciones, eran mentiras, ¿no? Eran juicios falsos contra un hombre de Dios. Y ahora ellos dijeron que él estaba contra las costumbres. Tal vez sea parte verdad, porque el cristianismo es una contracultura, una cultura ya establecida. Y Cristo vino a cambiar nuestras costumbres, porque hay costumbres que son heredadas del paganismo y hay costumbres que son pecaminosas. Esas costumbres son las cosas que Jesús quiere cambiar y que Esteban también estaba predicando. Eso sí, Esteban lo estaba predicando, ¿no? Cómo es la verdad de Dios. Ahora, la necesidad de hoy, ya para recapitular y terminar, ¿cuál es la necesidad del mundo hoy? ¿Cuál es la necesidad de la iglesia de hoy? Y lo que necesitamos hoy por hoy es cristianos que no vivan por un cargo solamente. Esteban no vivía por un cargo. A Esteban no le limitaba un cargo. Él no decía, no, yo no voy a predicar porque eso no es mi trabajo. Ese es trabajo de los pastores, de los apóstoles. Como muchos cristianos lo dicen, no, ese es trabajo del pastor. Eso no es mi trabajo. Te equivocas. Desde el momento que tú eres cristiano y tú eres hijo de Dios, tu trabajo es predicar el evangelio. No importa si eres diácono, si eres sugier, si eres querubín, si eres primo de algún ángel en el cielo, no importa. Tu trabajo es predicar, predicar, predicar. La predicación, tarea de todos. Segundo, necesitamos cristianos que hagan más allá de lo que se les pide. Si a ti te dicen, vamos a dar un kilo de amor, un kilo de arroz para un hermano que trae necesidad, tú vas a traer 2 kilos. Si te dicen, vamos a ayudar a tal hermano, ¿no? Tiene una mudanza, vamos a ayudarle a mover sus cosas, pues voy. No solamente le ayudo a mover las cosas, le ayudo a acomodar las cosas también. O sea, de eso se trata el cristianismo. El cristianismo no se trata de vivir para uno. El cristianismo no se trata de lo que yo recibo. Jesús dijo, no he venido a ser servido, he venido a servir. El cristianismo es servir a los demás, no importando si yo recibo algo a cambio. No, mi trabajo es servir, servir, servir. No he venido a ser servido, sino a servir a los demás y a dar mi vida en rescate por muchos. Nuestra vida también debe ser lo mismo. Debemos ponerla como ofrenda para servir a los hermanos. Entonces, el cristianismo, el concepto exacto es vivir, desvivirse por nuestros hermanos en la fe, por el que padece necesidad, por los hermanos de la fe. Ojo. Tercero, necesitamos cristianos llenos del Espíritu Santo, no llenos de denominaciones y llenos de religiones y llenos de doctrinas erradas que crean hoy en día las religiones y denominaciones que no tienen un fundamento bíblico. Cuidado que añadir cosas a la palabra de Dios, a enseñar cosas en la iglesia que no están en la palabra de Dios, y algunos dicen, no está en la palabra, pero sirve, pero es bueno, y enseñarlo como doctrina, la Biblia dice, no añadas. Apocalipsis dice, no añadas a la palabra de Dios y tampoco quites, porque si no vas a ser anatema. Y la palabra anatema en griego es maldito. Necesitamos cristianos que no estén llenos de denominaciones, necesitamos cristianos que estén llenos del Espíritu de Dios. Pablo dice, no os embriaguéis con vino en la cual hay desenfreno, en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, sean controlados por el Espíritu Santo, piensen en el Espíritu Santo, hablen en el Espíritu Santo, miren, escuchen en el Espíritu Santo, prediquen en el Espíritu Santo, no en la denominación, no en la religión, que si vienes a mi iglesia te vas a salvar. No, ninguna iglesia te puede salvar, solamente Cristo te puede salvar. Necesitamos 4,
Necesitamos cristianos que sean llenos, controlados por la sabiduría de Dios, como lo era Esteban. Esteban era un hombre sabio. Saulo era inteligente, pero Esteban era sabio. Necesitamos cristianos llenos de sabiduría, no de carnalidad, no de arrogancia, no de vanagloria, orgullo y prepotencia. Necesitamos hombres sabios, y la sabiduría muchas veces es callar. La sabiduría muchas veces es dar mi brazo a torcer. La sabiduría es dar el consejo exacto, la palabra precisa, concisa y maciza. Necesitamos también cristianos antibalas, cristianos que no sean estancados, que no sean llorones ni mimados. Ay, Señor, me han rechazado, Señor, me han criticado, Señor, ay, mira cómo hablan de mí, Señor, ya no te quiero servir, Señor, mira, me ha picado un zancudo del diablo, ya no voy a orar. No, cristianos llorones, no, el infierno está lleno de cristianos llorones. La Biblia dice que los violentos, los agresivos, los valientes arrebatan el reino de Dios. No los llorones, no los mimones. La Biblia dice, no seáis niños fluctuantes. Dice, ustedes ya deben ser maestros y todavía son niños fluctuantes de doble ánimo como la onda del mar. ¿No? La Biblia dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para crecer en fe. O sea, si eres niño, pues tienes que consumir todavía la leche espiritual no adulterada, ¿no? Como mi hijita. Entonces, vuélvete un cristiano antibalas. Ay, te criticaron, también a Jesús lo criticaron. Te insultaron, también a Jesús lo insultaron. Te apedrearon, no, ¿verdad? Al apóstol Pablo lo apedrearon 2 veces. Te crucificaron, no, ¿verdad? A Jesús lo crucificaron, lo clavaron en una cruz desnudo. Entonces, no te preocupes, te pusieron una corona de espinas, no, ¿verdad? A Jesús sí. ¿Qué duro te pasó? ¿Te pasó algo tan duro, más sufriente que lo que pasaron los apóstoles o lo que pasó nuestro Señor Jesucristo? ¿Te crucificaron de cabeza como a Pedro? ¿Te cortaron la cabeza como a Pablo? No. Sin embargo, nosotros nos quejamos muchas veces y vivimos un cristianismo de burbuja. Cuidado con eso. Y necesitamos cristianos como Esteban. Cristianos Esteban, que sean explosivos, que sean el reflejo de una correcta comunión con Dios, que sean dinamitas andantes. Eso necesitamos, cristianos explosivos, cristianos que hagan volar las obras del diablo, que disparen el poder de Dios. Eso necesitamos. Espero que este mensaje haya sido de bendición para ti. Que Dios te bendiga, compártelo con otros y vamos a orar para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pido que tú bendigas a todo el que oye tu mensaje a través de esta pantalla, Señor. Gracias, Padre, porque este mensaje no es para todos, es para algunos, Señor, que tú sabes que lo necesitan. Levanta al caído, Señor, levanta a aquel que ha tropezado. Tu palabra dice 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levantará. Gracias porque eres un Dios bueno y misericordioso. Señor, ten compasión de este mundo. Que toda esta cosa, Señor, pueda terminarse de una buena vez. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, vamos a terminar con un cántico. Salmo 23. Eres todo lo que necesito. Cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Amor inagotables
inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Bien, el Señor nos recibe en casa para siempre y Dios te bendiga. Te